Hola chicos, mi nombre es Jaime Enrique Laime y este es un ejercicio para la materia de Física 200. Capítulo 1, campo magnético. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es, vamos a aplicar la formulita de una fuerza de una carga expuesta en un campo magnético. Y para eso vamos a ver el siguiente ejercicio, el cual dice, cada uno de los puntos con letras, ¿no? De los vértices del cubo de la figura representa una carga positiva que se desplaza con una velocidad de magnitud v en dirección que se indica en la región de la figura, ¿no? Se halla el campo magnético B paralelo al eje X y dirigida hacia la derecha. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza sobre cada carga. Ok, entonces, solución para el ejercicio, ¿no? Solución, entonces, solución. ¿Cómo vamos a resolver el ejercicio? Vamos a resolver de la siguiente forma. Vamos a aplicar la formulita de la fuerza, ¿no? De una carga expuesta en un campo vectorial, donde dice que la fuerza es igual a una carga Q, ¿no? Por la velocidad vectorialmente el campo magnético al cual está expuesto. Ok, entonces para resolver esto, vamos a emplear esta formulita. Pero antes, la forma de la formulita está en su forma vectorial. Lo que nosotros vamos a emplear, ¿no? Sí, va a ser su forma vectorial. Entonces, las cargas que vemos en la figura están en el espacio con ¿no? Un sistema de referencia X, Y, Z. Entonces, vamos a analizar cada carguita. Lo primero entonces que vamos a hacer es analizar la carguita A. Entonces ponemos la carga A. Análisis para la carga A. La carga A. Ok. Entonces para analizar la carga A, lo primero que necesitamos es su velocidad. ¿En qué sentido se está desplazando su velocidad? Por lo que vemos en la figurita, aquí está su velocidad, ¿no? Se está desplazando en ese sentido. Ese sentido no es nada menos que el eje positivo de Y. Ok, ya tenemos entonces el sentido de la fuerza. El sentido del campo magnético, como lo dice en el enunciado, es paralelo al eje X, ¿no? Está justamente aquí, el campo magnético. Ok, entonces vamos a hallar primero la fuerza de la carguita A. Y para eso vamos a ampliar nuestra formulita. La fuerza para la carguita A, ¿no? En su forma vectorial, dice que es una carga Q. La carga Q es para todos, dice. Una carga positiva. Entonces, carga Q por la velocidad. Velocidad en su forma vectorial. Pero ahora vamos a notar el sentido de esa velocidad. Como ya hemos dicho, el sentido de esa velocidad no es nada menos que el eje Y positivo. ¿No? En vectores unitarios no es nada menos que el eje J. Multiplicación vectorial por el campo magnético. El campo magnético solo tiene un solo sentido, que es el eje X, o paralelo al eje X. Entonces va a ser campo magnético, ¿no? El sentido del campo magnético. Como está en el eje X, su vector unitario va a ser el eje Y, ¿no? Ahora vamos a realizar la multiplicación vectorial. Pero como estamos considerando ya los vectores unitarios, en este caso, el campo magnético y la velocidad son constantes. Podemos extraerlo del producto vectorial. Entonces va a quedar carga, velocidad, campo magnético, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es el producto vectorial. Ese producto vectorial nosotros podemos representarlo como, ¿no? Una matriz o simplemente aplicando las reglas de la mano derecha. En este caso tenemos J vectorialmente I. Como resultado, entonces, por regla de la mano derecha, vamos a obtener el sentido más rápido, el cual sería menos K, que es el vector unitario del eje Z.
pero en sentido contrario, ¿no? Entonces el resultado va a ser la carga Q, ¿no? Módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. ¿En qué sentido? En el sentido menos K. ¿Qué unidad tiene la fuerza? La unidad Newton. Entonces, de esa forma, hemos hallado la fuerza para la carguita A, la fuerza, su módulo y su sentido. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo para la carguita B. Entonces, bajando un poquito más, vamos a analizar ahora la carga B. La carga B. La carguita B. Ok, el análisis va a ser el mismo. Entonces, aquí vamos a anotar nuestra formulita, la cual es ahora la fuerza vectorial para la carguita B. Y eso va a ser nada menos, como todos tienen la misma carga positiva, Q, entonces esa es una constante, Q, por la velocidad vectorial. Pero ahora tenemos que anotar el sentido de la velocidad. El sentido de la velocidad para la carga B, vamos a verlo en la figura. Aquí está. La flechita indica la velocidad. Entonces, si vemos la flechita, está apuntando en el eje o es un vector paralelo al eje Z. Entonces, la velocidad en función de vectores unitarios, ¿no? Tiene el sentido Z. Perdón, en vectores unitarios es el sentido K, ¿no? Esa es su velocidad. El sentido de la velocidad para la carguita B. Multiplicación vectorial. El campo magnético no ha cambiado. Se va a mantener el sentido. En este caso es el eje Y. Ok, entonces ahora vamos a hacer nuevamente el producto, que es carga positiva por directamente aquí el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. Ahora aquí vamos a realizar el producto vectorial, K vectorialmente I. Eso lo podemos realizar fácilmente con las reglas de la mano derecha, nuevamente, ¿no? Entonces, K vectorialmente I, vamos a obtener el sentido J positivo, que es el eje Y. ¿Qué unidad? Nuevamente vamos a tener la unidad de Newton. Y ahí termina el análisis para la carguita B. Ya tenemos la carguita B. Ahora vamos a analizar la carguita C, ¿no? A ver, vamos a analizar ahora la carga C. Carga C. La carguita C. Y nuevamente vamos a anotar nuestra formulita en su forma vectorial. Que la fuerza de una carga, en este caso de la carga C, expuesta en un campo magnético es igual a la carga positiva por el vector velocidad, pero vamos a anotar su sentido. Observando la figura, entonces, vemos la carguita C. Ah, aquí está la carguita C. Y esto es su módulo, o mejor dicho, su vector velocidad. Fijándonos bien la figura, vemos que el módulo, o mejor dicho, el sentido de la velocidad para la carguita C es contraria al eje X, ¿no? Entonces, en función de vectores unitarios, vamos a tener que el sentido de la velocidad de la carga C es menos I. Menos I en función de vectores unitarios. Producto vectorial, campo magnético. El campo magnético, nuevamente, no ha cambiado de sentido. Entonces va a ser simplemente I. ¿Y esto va a ser igual a qué? La carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. Ahora aquí tenemos la siguiente operación vectorial. Menos I, multiplicación vectorial por I. Y nosotros sabemos eso, que el producto de, ¿no? De los mismos ejes siempre va a dar 0. Por tanto, la fuerza en la carga C no es nada menos que nula. Es un vector nulo. 0, ¿no? Eso es. La unidad siempre. La unidad Newton. Pero ejerce una fuerza nula.
Ok, esa es la carga C. Ahora vamos para la carga D. Carga para la carga D. Entonces, para la carga D, vamos a hacer el siguiente análisis. Nuevamente, para nuestra fuerza va a ser, nuestra fuerza vectorial en la carga D no es nada menos que la carga positiva Q por el sentido de la velocidad. Ahora aquí vamos a hacer un poco más de análisis. Vamos a fijarnos primero la carga D. Y la carga D está aquí. Y fíjense, el sentido de la velocidad está en la diagonal, ¿no? Una de las diagonales, o en un lado de la diagonal del cubo. Este es su sentido. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿No? Tenemos que descomponer esa fuerza. Ahora, si nosotros miramos en esta forma el eje, si nosotros lo vemos desde el eje Y, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente, ¿no? A ver, el vector estaría apuntando aquí. Este es mi cubo, ¿no? Visto desde arriba. Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Z. Mi cubito, o mejor dicho, la carguita D estaría ahí. Y su sentido está en este, ¿no? Este es el sentido de nuestra carguita. O mejor dicho, de la velocidad de la carga. Ok, como es un cubo, entonces nosotros sabemos que este ángulo es 45 grados. Entonces tenemos que descomponerlos en el eje X y para el eje Z. Entonces, descomponiendo para el eje Z y para el eje X, vamos a tener lo siguiente. Va a ser, para el eje Z va a ser velocidad por, esto es un triángulo, ¿no? Podemos asumir eso. Va a ser entonces, este es cateto adyacente. Entonces, coseno de 45 grados. Y para el eje Y, el sentido, ¿no? Está en contra del sentido del eje Z. Entonces va a ser negativo. Aquí está, el sentido primero está, ¿no? En el sentido positivo de X. Entonces va a ser velocidad por cateto opuesto, seno. Seno de 45 grados. Ok, ya tenemos descompuesta la velocidad. Ahora simplemente vamos a anotarlo en su forma vectorial. En su forma vectorial sería de esta forma, ¿no? La velocidad para la carguita D va a ser, ¿no? La velocidad por el seno de 45. ¿En qué eje? En el eje X. En función de su vector unitario, no es nada menos que Y. Y menos B para el coseno de 45 en el sentido del eje Z, que en este caso es K, ¿no? Listo. Ya tenemos entonces la velocidad en su forma vectorial de la carguita D, descompuesta. Entonces, eso es lo que vamos a anotar ahora en nuestra formulita. Factorizando, ¿no? La velocidad, vamos a tener lo siguiente. Velocidad, la primera componente era coseno de 45 grados. ¿En qué eje? En el eje X, su vector unitario Y, menos luego seno de 45 en el eje Z, sentido opuesto, K, ¿no? Eso es. Multiplicación vectorial, el campo magnético no ha cambiado nada. Su sentido sigue siendo constante, o sea, en el eje X positivo, vector unitario Y. Ahora aquí vamos a realizar lo siguiente. Primero, coseno de 45. ¿Cuánto es? Coseno de 45 no es nada menos que la raíz de 2 sobre 2. Seno de 45 va a ser lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Ahora yo voy a factorizar lo que es constante. Y va a ser la fuerza de la carguita D, va a ser la carga Q que es positiva, el módulo de la velocidad, factorizando también ahora el campo magnético en función del módulo. Y raíz de 2 sobre 2, que es una constante. Raíz de 2 sobre 2. Y me va a quedar el siguiente producto vectorial.
I, J, y menos K, producto vectorial I, ¿no? Ahora, para esto, yo voy a requerir hacer el producto, ¿no? Vectorial en su forma de determinante. Entonces va a ser la fuerza de mi carguita D, va a ser la carga positiva Q por el módulo de la velocidad de la carga por el módulo del campo magnético al cual está expuesto, por la raíz de 2 sobre 2. Y esto vamos a expresarlo en su forma de determinante, la cual la primera fila va a ser las componentes o los vectores unitarios I, J y K. Y primero vamos a anotar las componentes de la velocidad. En este caso, ¿en qué ejes tenemos velocidad? En el eje Y. Entonces, esto es 1. 0 para el eje J y menos 1 para el eje K. Las componentes ahora del campo magnético. Solo tenemos campo magnético en el eje Y. Entonces va a ser 1, 0 y 0. Ahora vamos a desarrollar el determinante. ¿Cómo realizamos esto? Simple. Simplemente tapamos fila, columna y realizamos el determinante, ¿no? Entonces, esto va a ser la fuerza de la carguita D, va a ser la carga Q, el módulo de la velocidad de la carga por el módulo del campo magnético expuesto por la constante raíz de 2 sobre 2. Ahora aquí vamos a desarrollar el determinante. Primero, para el eje Y, ¿cuánto va a ser? 0 por 0, 0. Luego menos, ¿no? Diagonal positiva, menos la diagonal negativa. 0 por 0, 0. 0 por menos 1, 0. Por tanto, es 0 para el eje Y. Luego por, ¿no? Esto lo voy a borrar. Esto también. Esto es el eje Y. Ahora vamos a, por, ¿no? Por regla matricial, esto es, el signo se alterna, ¿no? Más, menos, más. Entonces ahora va a ser menos J. Y nuevamente tapamos fila y tapamos columna. ¿Qué vamos a tener? El producto nuevamente. 1 por 0, 0. Menos, ¿no? Menos 1 por 1. Va a ser menos 1. Listo. Ahora para el eje K. Más para el eje K. Y nuevamente esto lo voy a borrar. Esto también. Esto también. Esto es producto vectorial, ¿no? Producto vectorial. Esto es el eje J. Esto era 0. Ahora vamos a tapar esta fila y esta columna. Y vamos a tener, ¿no? Realizar el producto en forma diagonal. 1 por 0, 0. 1 por 0 menos 1 por 0, 0. Ok. Entonces, fíjense. Como resultado final, ¿no? De ese producto vectorial vamos a tener lo siguiente. Que la fuerza para nuestra carguita D va a ser la carga Q, el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético, por la raíz de 2 sobre 2. ¿Y en qué eje tenemos componente? Aquí es 0, esto es 0, y aquí vamos a tener menos por menos positivo, ¿no? Ah, entonces la fuerza resultante de la carguita había estado en el eje menos J, o sea, opuesto al eje Y. ¿Qué unidad? Unidad de Newton. Y de esa forma ya hemos determinado la fuerza para la carguita D. Ahora vamos a hacer un análisis similar, pero para la carga E. Entonces aquí vamos a poner ahora la carga E. Carga E. Para nuestra carguita E. Y nuevamente vamos a utilizar nuestra formulita. Fuerza para la carguita E va a ser igual a la carga que es constante positiva por la velocidad. Pero, ¿qué componentes va a tener esa velocidad? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, para eso tenemos que analizar nuevamente la figura, ¿ya? Entonces, esto lo borramos porque pertenece a la carga anterior y lo cortamos.
Ahora vamos para nuestra carguita. Nuestra última carga, que es la carga E. Y aquí está nuestra carga E. El sentido de su velocidad está en una de las diagonales, ¿no? O mejor dicho, en uno de los lados, en forma diagonal del cubo. A ver, entonces si nosotros vemos desde el eje X, ¿no? Y proyectamos al eje Y y Z, vamos a tener lo siguiente. Entonces aquí está el eje Y aquí está el eje Z. Eje Z y este es el eje Y. Ahora, ¿en qué sentido se está desplazando nuestra carguita? Si nosotros, como les dije, vemos desde el eje X, vamos a ver lo siguiente. Aquí está nuestra carguita E. Y tiene este sentido, ¿no? Su desplazamiento está en este sentido. Su velocidad, ¿no? Su velocidad. Ok, entonces, como el anterior ejercicio, tenemos que descomponerlo. Y como es un cubo, entonces este ángulo es 45 grados. Ok, entonces lo vamos a descomponer. Y vamos a tener las siguientes componentes. Esto va a estar ahí. Esta componente, como es sentido opuesto al eje Z, entonces va a ser negativo, menos b por coseno de 45. Aquí es sentido positivo al eje Y, entonces va a ser positivo. B por seno de 45. Ahora vamos a anotarlo en su forma vectorial. Entonces, la velocidad de la carguita E no es nada menos que el módulo de la velocidad, yo lo voy a expresar de esa forma, por ahora sus componentes. Primero, para el eje Y, había sido seno de 45 para el eje Y en función de su vector unitario es J. Y menos coseno de 45 para el eje Z, ¿no? Que su vector unitario es el eje K. Listo, entonces ya tengo la velocidad de la carguita E en su forma vectorial descompuesta, ¿no? En función de los vectores unitarios J y K. Ahora voy a anotar esto en la formulita. Entonces, anotando eso en nuestra formulita, vamos a tener lo siguiente, ¿no? He factorizado el módulo de la velocidad. Entonces, voy a tener, decía, seno de 45 para el eje Y, su vector unitario, J. Y menos coseno de 45 para el eje K, ¿no? Para el eje K. Vectorialmente, aquí directo ya vamos a hacer módulo del campo magnético. ¿Pero qué sentido tiene el campo magnético? Ah, el campo magnético no ha cambiado. Su módulo sigue siendo, o mejor dicho, su sentido, sigue siendo en el eje X. Ok, listo. Y aquí vamos a simplificar esto. Seno de 45 sigue siendo raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45 también, raíz de 2 sobre 2. Entonces vemos que la fuerza de nuestra carguita E va a ser igual a la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético y vamos a factorizar la constante raíz de 2 sobre 2. Y vamos a tener la siguiente operación vectorial. J menos K vectorialmente el eje Y. Y eso lo podemos expresar en su forma matricial, ¿no? Ese producto vectorial. Entonces va a ser carga, módulo de la velocidad, módulo del campo magnético, raíz de 2 sobre 2. Y en su forma matricial va a ser, la primera fila son las componentes I, J y K. Y luego tenemos la segunda fila son las componentes de la velocidad. En este caso, en la componente I no existe velocidad, va a ser 0. En la componente J sí existe 1. En la componente K también es menos 1. Y el campo magnético no tenemos en el eje J y K, solo en el eje I. Entonces va a ser 1, 0 y 0. Y nuevamente vamos a realizar ese determinante. Entonces, realizando el determinante, vamos a tener lo siguiente, que la fuerza de mi carguita E va a ser
la carga positiva Q, el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético, por la raíz de 2 sobre 2. Y aquí nuevamente, entonces, a ver, un corchete para la componente I, ¿no? Tapo fila y tapo columna, voy a tener el producto 1 por 0 y 0 por 1. Entonces, nuevamente, 0. Ahora vamos para la componente J. Y por regla de signos de la matriz, esto es más, menos, y esto es más. Entonces va a ser menos J, y aquí nuevamente, 0 por 0, 0. 1 por menos 1, va a ser positivo, ¿no? Entonces va a ser 1 para el eje J. Más, ahora el eje K. Eje K, vamos a tener 0 por 0, 0. Menos 1 por 1, 1. Entonces, menos 1. Y de esa forma ya hemos obtenido, ¿no?, el determinante de esa función. Entonces, por lo que vemos, en el eje K, o mejor dicho, en el eje Y, no existe fuerza. Entonces, esto va a ser 0, ¿no? Por tanto, el sentido de la fuerza que tiene la carguita E, ¿no?, expuesta en un campo magnético, es carga Q, módulo de la velocidad, por módulo del campo magnético, por la constante raíz de 2 sobre 2. ¿Y qué sentido es el que tiene? El sentido es menos en el eje J y menos en el eje K. ¿Qué unidades? Newtons. Y de esa forma hemos determinado las fuerzas de cada carga, ¿no?, expuesta en un campo magnético. Hemos realizado una en su forma vectorial, ¿no? Y los primeros hemos aplicado lo que es la regla de la mano derecha. Bueno, eso es todo sobre el ejercicio. Mi nombre es Jaime Enrique Laime Laime.